Seguimos en vivo a través de nuestra señal. A usted por estar al otro lado de la pantalla, gracias. Nos vamos directamente hasta Uruguay. Nuestra compañera de labores, Paula Barquet, tiene una importante entrevista con Eduardo Con. Él es el director de la Vinay Breathe para América Latina. Y esto tiene para compartir con nosotros. Sí, así es. Aquí estamos desde Montevideo, Uruguay, donde el atentado que se sufrió en Sydney por parte de la comunidad judía ha generado distintas reacciones, tanto por parte del gobierno como por los representantes de la colectividad aquí y también por la oposición política. Y para conversar un poquito sobre eso, estamos ya aquí con Eduardo Con, director de la Beneverit para América Latina. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto, un placer de estar contigo y con DirecTV, así que a las órdenes lo que me quieran preguntar. Bueno, ¿qué sensaciones ha dejado todo este episodio? En lo personal y en lo institucional, no de perplejidad, porque en el último año y medio aproximadamente, quizá un poquito más, coincidiendo además con la guerra en Gaza, pero después ahora del alto el fuego también, en Australia y fundamentalmente en Sydney, se le prendieron fuegos a 4 restaurantes kasher, o sea, 4 restaurantes de comida judía. Se incendió una sinagoga como si estuviéramos en la Alemania nazi en el año 38. Se persiguió gente en las calles. Claro, eso quizá le suena a muchos en Uruguay, pero acá se persiguió con violencia además, efectivizada. Se grafitearon cementerios, sinagogas, escuelas, etcétera. O sea, es un año y medio donde hubo en total más o menos 396 atentados antisemitas. Por lo tanto, estaba escrito en la pared que podía pasar algo así. Se le advirtió al gobierno concretamente, no solo Israel se lo advirtió de que no se podía tomar eso a la ligera y mucho menos además desde el gobierno por una controversia política de querer querer declarar a Palestina como Estado, que está en su derecho si quería hacerlo en las Naciones Unidas, pero que eso lo hiciera como un acto político y no lo hiciera como demonizando a Israel, o sea que hay que hacerlo por la demonización, adjetivando contra el Estado de Israel y no el gobierno, con lo que implica un Estado judío. Entonces todo eso se sumó para que no nos sintamos perplejos sino indignados a nivel internacional, todas, no las instituciones sino todas las comunidades judías, porque esta barbarie costó hasta hoy que estamos hablando 16 muertos, entre ellos una niña de 10 años, rabinos, un sobreviviente del Holocausto que fue a la ceremonia con sus nietos. O sea, es una barbarie realmente espantosa del terrorismo islámico y bueno, y en ese sentido lo que más sentimos es indignación. Y el hecho de que haya ocurrido en una sociedad como la de Australia, ¿qué reacciones genera en cuanto a qué conclusiones posibles se pueden sacar de que pueda ocurrir en otros lados? Bueno, sin ninguna duda, hoy en día todo puede ocurrir en todos lados. Si bien se dice que eso es muy aventurado por las dimensiones que puede tener cada país, un atentado terrorista no precisa dimensiones. Lo sabe Argentina por los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, acá en Latinoamérica, pero también lo saben en Europa, lo sabe España con el atentado en Atocha, todos los países saben que eso es posible y que no se precisa un ejército ni un mini ejército, se precisan personas suicidas, personas que odian o que están adoctrinadas y armas. Y bueno, eso pasó en Sydney con una multitud, porque 2.500 personas en un evento es una cantidad muy grande de gente, pero podría pasar en cualquier lugar de Estados Unidos, de Europa, en Oriente, y ni que hablar que podría pasar en Latinoamérica, eso ninguna duda, porque ya pasó. Aquí en Uruguay se han advertido muchas veces distintas situaciones de antisemitismo y que han ido escalando, sobre todo después del 7 de octubre. ¿Qué sensación hay respecto a que pueda ocurrir algo así en Uruguay o que no esté lo suficientemente preparado el país o el gobierno en este momento como para enfrentar una cosa así? Si yo contesto que esto puede pasar en Uruguay es cierto, y si contesto que si la sociedad, no sea este gobierno o el gobierno de turno, está preparada y digo que no, también es cierto, pero Uruguay tiene además un agravante, que tiene antecedentes, porque hace 10 años, ahora se van a cumplir en marzo del año que viene 10 años, alguien que dijo que recibió un llamado de Alá fue y asesinó a David Fremd en Paysandú, un comerciante, y no asesinó al hijo porque no pudo.
Entonces, y hoy está libre, caminando tranquilamente por el Uruguay. También pasó en el 87 por una persona que se autodeclaró nazi y que salió a matar y mató 2 personas. O sea, Uruguay tiene antecedentes de que pueden pasar cosas y no se precisa mucha gente. Por lo tanto, que a los gobiernos les preocupa, que a los organismos de seguridad les preocupa y que obviamente a la comunidad judía en general y a las instituciones en particular les preocupa, eso no hay ninguna duda. El problema es si estamos en condiciones, y yo no estoy muy seguro cuál sería la contestación, de salvar la distancia entre preocuparse y ocuparse. El gobierno uruguayo a través de la Cancillería emitió un comunicado en el que habla directamente de antisemitismo relacionado a este atentado, que por supuesto que lamenta. ¿Satisfacen las palabras del gobierno? No es un problema de satisfacer porque el gobierno tiene, cualquier gobierno tiene derecho a decir lo que le parezca y hay que respetarlo. Simplemente que cuando hay un atentado terrorista tan brutal y tan claro, parecería en cualquier parte del mundo y en cualquier comunicado que las cosas tienen que ser muy claras. O sea, incluso quienes no han sentido nada con respecto a este atentado y son muy hipócritas como la autoridad palestina, condenó un atentado terrorista contra judíos en Sydney, Australia. Entonces, mientras que en Uruguay hay un comunicado que dice que se murieron 16 personas, en realidad no se murieron de gripe, fueron asesinadas, y no habla de que el atentado terrorista es contra judíos, no sé por qué lo omite, y lo de antisemitismo que usted menciona, es una mención al final de que el gobierno uruguayo, y menos mal, está en contra de toda forma de antisemitismo, racismo y discriminación. Menos mal porque tenemos leyes al respecto. De manera que no es un tema de opinar si es un buen o mal comunicado. El tema es decirle a cualquier gobierno, y en este caso al de Uruguay, que si tiene que decir las cosas las diga clara. Y si no tiene lo que decir, quizás es mejor a veces que no lo diga. Eduardo, muchas gracias por estos minutos. Compañeros, seguimos con ustedes, estamos en contacto.